Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, bueno, pues en este canal de MacData, en el que en esta lista de reproducción queremos introducir o dar los elementos básicos para empezar a trabajar con Python, este software o lenguaje de gran acogida en ciencia de datos, open source. Entonces, hoy queremos ya presentarlos después de haber presentado los datos básicos en Python, al menos los que recomendamos nosotros en esta propuesta. Podemos hablar las estructuras, es decir, las estructuras de datos, es decir, los contenedores de la información. Los contenedores de la información son los básicos en Python, son las listas, ese es uno, otros son las tuplas y el tercero son los diccionarios. Entonces vamos a ver, y vamos a ver de cada uno de ellos, pues bueno, de cada uno es cómo crearlos, entonces cómo crear las listas, cómo crear listas. Vamos a ver cómo eso, como estamos en español, entonces delimitamos al inicio y al final. Vamos a ver por qué se dice que las listas son mutables. Entonces, aquí le ponemos y por qué se dice que las listas son mutables. Vamos a ver eso. Y vamos a ver también cómo acceder a la información guardada en las listas. Entonces, eh, cómo accedemos a la información guardada en las listas. Bueno, pues vamos a ver la forma de indexación y que vamos a ver que es que para acceder a esa información se hace a través de números enteros. Y bueno, pues las tuplas de Python también vamos a ver entonces y cómo crearlas. Entonces, eh, cómo crear tuplas en Python. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a ver por qué se dice que ellas son inmutables. Las tuplas sí son inmutables. Entonces, ¿por qué se dice eso? Entonces vamos a ver qué significa para nosotros esa afirmación. Y vamos a ver también cómo acceder a la información guardada. Bueno, en realidad las inmutables son las tuplas. Aquí está, bueno, aquí me equivoqué. Entonces son las tuplas, las que son inmutables. Cómo crear tuplas. Aquí ponemos al inicio nuestro interrogante y al final también porque estamos en español. Y porque se dice que son inmutables las tuplas y cómo acceder a la información que también se hace de la misma manera que con las listas. Entonces, aquí también cómo vamos a acceder a la información guardadas en tuplas. Y por último vemos diccionarios, cómo crear los diccionarios. Eso sería lo último que veríamos, cómo crear un diccionario, que es un triunfo, porque aquí ya la información se guarda ordenadita, pero para acceder a ella lo puedes hacer a través de palabras y no a través de números, que es mucho más cómodo. Entonces, cómo crear los diccionarios, porque, bueno, en realidad en ellos no le vamos a hacer cambios, entonces no vamos a hablar sobre eso, sobre mutabilidad. En realidad yo nunca he tenido en lo que he explorado en ciencia de datos que modificar un diccionario. Si de pronto lo tenemos que hacer, es fácil encontrar también la documentación, pero hoy quiero resaltar los elementos básicos que generalmente nosotros hemos utilizado hasta ahora en esta propuesta y cómo acceder a la información de los datos guardados en diccionarios. Entonces, bueno, pues diccionarios, entonces démosle diccionarios, démosle mano a la obra del Machine Learning a mostrar esta introducción. Empezamos con las listas. Entonces, bueno, pues en las listas, esas listas pues son estructuras de datos, son contenedores de información, entonces son contenedores de datos o información separada por comas. Entonces así, aquí la información se guarda separada por comas. Aquí vamos a ver cómo crearlos. Pues bueno, pues vea. Pongamos la lista uno, por ejemplo la lista uno con las edades de mi familia. Entonces, edades, entonces uno dice, bueno, las edades de mi familia, empezamos edades. Entonces, en la lista se delimita entre corchetes. A mí me gusta siempre abrir y cerrar de una vez y devolverme para ir llenando. Entonces, la primera edad, pongámosle del menor de la casa, pues pongámosle creo que 30 años.
el que le sigue es de 32, el que le sigue es de 45, el que le sigue es de 47 y el que le sigue es de 76. Y así ya tendríamos como más o menos las edades de mi familia en una lista. Así se crean de esa manera, se crean delimitando entre corchetes la información y separada por comas. Y ahí ya guardas la información. En ella puedes guardar edades, es decir, todos números enteros. También puedes guardar estaturas, es decir, todos números flotantes. Entonces, de tipo flotante, entonces, bueno, pues estaturas. 1.0, 1.5, 1.7 metros, tres estaturas, así, todos de tipo flotante, así. O pueden ser todos cadenas de caracteres, entonces nombres de personas, así, entonces una lista de corchetes y ponemos esos nombres de personas acá. Vamos aquí para que no nos suene mucho este cosito. Miremos aquí cómo ponemos aquí, para que no nos suene. Y entonces los nombres, pues delimitados entre comillas simples, me gusta con comillas simples, pero lo puede hacer también con comillas dobles. El primer nombre, pues Marco. El segundo nombre, pues entre comillas dobles si quieres, Joseph. El tercer nombre sea Yasmira, mi esposa, Yasmira, a quien amo. Y así, bueno, pues tenemos tres listas en las que la primera tiene todos datos de tipo entero, que pueden ser edades, o la otra tiene puras estaturas, es decir, números decimales, y la otra tiene cadenas de caracteres. Pero las listas pueden guardar información de diferentes tipos. Entonces, a pesar de que tenemos listas solo de enteros, o solo de números de punto flotante, o solo de cadenas de caracteres, o de solo booleanos, entonces una aplicación que uno guarde para guardar solo booleanos es cuando uno quiere indicar algo sobre las personas. Entonces, bueno, ¿quiénes son hombres? Bueno, entonces, hombres. Entonces, eh, de las listas anteriores, de la lista anterior de los nombres, el primero es hombre, o sea, true. El segundo es hombre, o sea, true. True, true. Acuérdense que se escribe true, empezando en mayúscula. Y la última es mujer, mi esposa, entonces no es hombre, entonces ponemos valor booleano false, empezando siempre en mayúscula. Así tenemos listas de cada uno de los tipos que hemos dado de información, de tipo entero o int, de tipo flotante o de tipo de cadena de caracteres o de tipo booleano. Pero las listas pueden guardar información múltiple, múltiples datos o tipos de datos. Entonces aquí creamos una variable llamada múltiples tipos de datos y la creamos con una lista que tiene una edad, 13 años. Una estatura, 1.62. Un nombre, pues Joseph. Y, un valor booleano, pues true. Entonces vemos que al correrla, él la crea bien, es decir, porque las listas pueden tener información diversa, de diferente naturaleza. Entonces puede ser de tipo ENT, de tipo flotante, de tipo cadena de caracteres o de tipo booleano. Entonces ellos pueden aglomerar información de diferentes tipos o de un solo tipo, como vimos ahí en el ejemplo, solo de tipo entero, solo de tipo flotante, solo de cadena de caracteres o solo de tipo booleano. Así, y aquí ya mezclamos los cuatro tipos. Sí, entonces así vemos cómo crearlas. Siempre lo que se hace es delimitar con corchetes cuando vas a crear una lista y separar por coma cada uno de los datos. Entonces, delimitar por corchetes y separar por comas para crear listas de Python. Entonces, contener la información en Python, en estos objetos básicos o estructuras básicas de contención de información. Y ahora, ¿y por qué se dice que son mutables? Y bueno, pues se dice que es porque yo puedo a una lista, por ejemplo, a esta lista de edades,
tomarla acá, control C, y la copio acá, y decirle que quiero cambiarle a edades, o cambiarle un elemento. Entonces, bueno, pues entonces primero dígame cómo acceder a la información. Entonces mejor subamos este antes de decir por qué se dice que es un mutable. Entonces, ¿cómo accedemos a la información? Entonces, aquí le decimos, bueno, de esta lista de edades, quiero acceder a la primera edad. Entonces, de edades, le das el nombre y entre corchetes escribes, si quieres el primer dato, pones 0. Si quieres el segundo dato, pones 1. Si quieres el tercer dato, pones 2. Es decir que Python indexa los datos con números enteros empezando en 0. Números enteros no negativos empezando en 0. Aunque también con negativos. Cuando le das el -1, él entiende que quieres el último dato. Entonces, puedes acceder a la información a través de enteros delimitados con corchetes asociados al nombre de la variable que guarda esa lista de información. Entonces, pero aquí el acceso a la información es a través de enteros. Para el primer elemento lo pides con el 0, para el segundo con el 1, ¿sí? Para el tercero con el 2 y así sucesivamente. Y para el último con el -1. Queremos como por ahora saber que accedemos a la información de las listas a través de números enteros con esta notación entre corchetes después del nombre de la variable, que la variable que tiene esa lista de datos. Entonces esa forma inicial, no vamos a ahondar más que todo en eso, después hablamos un poquitico más sobre esa indexación de listas, pero que por ahora al menos sepas crearlas y cómo acceder a la información de una manera sencilla a la información que ellas guardan. Ahora, ¿y por qué se dice que son mutables? Ah, bueno, pues porque yo le puedo cambiar a ese primer dato, a edades, a indexarlo en 0, así le tomé el primer dato, decirle que lo cambie, no, que ya no sea 30, sino que sea 60. Entonces, él así, ya edades, cambio, y pude cambiarlo con el operador de asignación y ya la lista tiene al inicio, las edades antes la primera edad era 30 y ahora la primera edad es 60. Es decir, que pude con el operador de asignación, que es el igual en Python, decirle que ese primer elemento ya se guarda el valor 60 y elimine el de 30. Es así, cambiamos algunos de los valores guardados en esta estructura de datos. Por eso le decimos que ellas son mutables. Ah, bueno, entonces así ya vamos a mostrar y cómo ir con las tuplas. Y bueno, y con las tuplas, ¿qué? Bueno, entonces con Control Shift guión, cortar la línea. ¿Y qué son las tuplas? También son un contenedor de información. Es un contenedor de información y sirven para contenerla, pero de manera ordenada. ¿Y cómo se crean? Ah, bueno, pues ellas se crean delimitando ya no entre corchetes, sino entre paréntesis. Entonces usted dice, ah, bueno, pues podemos hacer lo mismo con edades y decir ya no entre corchetes, así, no, sino entre paréntesis para que sea una tupla. Y le decimos, bueno, las edades que sean 10, 20 y 30 años. Y ya así tenemos una tupla. Le podemos pedir a través de la función type y de qué tipo es lo que está guardado en edades. Y nos dice que eso es de tipo tupla. Es una estructura de datos de tipo tupla. Y ahorita, si queremos verlo con las listas, uno decía, bueno, ¿y de qué tipo es edades? Con type. Bueno, pues edades. Estas edades anteriores, aquí la vuelves y las redefines, esas es de tipo list. Entonces ahora decir de que antes edades era lista, ahora ya es una tupla. Entonces aquí le ponemos otra vez, volvamos a tuplas. Entonces aquí definimos y otra vez me dice que ya edades es de tipo tupla porque delimitaste la información entre paréntesis. Ahora, ¿cómo acceder a la información en ellas? Entonces, ya vimos cómo crearlas, simplemente delimitando la información entre paréntesis y separando por comas,
Pero también, bueno, nos gusta seguir la secuencia de manera como hicimos antes con las listas y es, bueno, hicimos una tupla de solo enteros, ahora una tupla de solo estaturas, es decir, y que guarde solo de tipo de punto flotante, entonces 1.0, 1.5, 2, bueno, una persona de 2.0, de 2 metros de estatura, bueno, bastante grande. Ay, mire que no la creó, y entonces así ya hemos creado una tupla de enteros y aquí una tupla de datos de numéricos de tipo de punto flotante. Y ahora también los nombres también puede ser a través de una tupla. Pero entonces, bueno, pues los nombres serían entre comillas simples, me gusta mucho. Marco. El segundo nombre entre comillas doble si quieres. Joseph. Y el tercer nombre, mi esposa, bueno, pues Yasmira. Entonces así ya tenemos los nombres, mire que no la creo, y ahora una tupla de valores booleanos. Así pues, eh, ¿quiénes son hombres? Entonces son, bueno, mujeres. Entonces cuando ya es una tupla que indique cuáles son mujeres en la anterior tupla, entonces colocas, bueno, pues el primero no es mujer, entonces false, false. Eh, el segundo tampoco es mujer, es Joseph, entonces es false. Y el tercero sí es mujer, es mi esposa. Ah, bueno, pues ese es true. Y miren que siempre acuerden que los valores booleanos empezamos con mayúscula. Y ahora la creamos, Shift Enter, y mire que nos creó, no nos dio ningún error, es decir, creó una variable de valores booleanos. Ahora, también las tuplas pueden tener de todos los tipos. Entonces, múltiples tipos de datos en tupla. Entonces una variable que se llame así, un nombre muy engorroso, pero que diga que es lo que vamos a guardar. Entonces delimitamos otra vez entre paréntesis y separamos por coma la información. Entonces el primero que sea la edad, bueno, pues la edad primero era 10, un número entero. La estatura primero era 1.0, un valor de punto booleano, un valor de tipo booleano o bool, una cadena de caracteres o un valor de tipo string o str, marco, y un valor de tipo booleano false. Y miren que no lo crea también, no nos da ningún error, o sea que sí podemos, que las tuplas pueden contener eh, valores de diferentes tipos o de un solo tipo, pero de solo tipo booleano o solo tipo o de str o solo tipo de punto flotante o solo tipo entero. Entonces vemos que esos contenedores son muy versátiles. Solo que, bueno, ¿y cómo se accede a la información en ellos, en las tuplas? Ah, pues la indexación es igual que la de para las listas, entonces usted coge, por ejemplo, el de las edades, la tupla de edades, ahora ya no la lista, sino la tupla, y le dices, quiero la primera edad, entonces tomas el nombre, escribes entre corchetes 0, y él te dice la primera edad, y quiero la segunda, entonces esa es la indexada con el 1. Accedes a la información a través del entero 1 para la segunda información o el segundo dato. Y con el 2 para el tercero. Si le pides, no, y dame el cuarto, él te dice, no, no hay, vea, el índice en esa tupla está fuera de rango. Entonces dice, no, es que ahí no hay cuarto elemento, es una tupla que no tiene sino 3. Entonces si le pides que te dé un cuarto elemento, no te lo da. Entonces así vemos cómo podemos acceder a la información y otra vez es a través de números enteros. Si le digo con el -1 me dice el último dato. Entonces a través del -1 uno accede al último dato y a través del 0 accede al primer dato. Entonces se accede con la forma de indexación igualita para las listas. Pero entonces en estas dos estructuras de datos la información se accede a ella a través de números enteros y acceder a la información a través de números enteros no es tan buena en ciertos casos. Por eso es el triunfo que vamos a ver enseguida con los diccionarios. Ahora, ¿y por qué se dice que las tuplas son inmutables? Es porque no las puedes cambiar con el operador de asignación, como lo hicimos con las listas. Entonces, si usted coge edades, miremos las edades son 10, 20, 30. Quiero cambiar la primera, entonces, pues de edades, la primera, que es
10 años, digámosle con el operador de asignación, si la puedo cambiar a 40 años. Y él me dice que no. Entonces dice que los objetos tupla no soportan operador de asignación. No lo dice así, o ítem de asignación. Entonces no podemos, por eso se llaman que las tuplas son información inmutable. Entonces, ¿por qué elegirías esa estructura de datos? Es porque vas a guardar la información que durante el proceso no la vas a cambiar, al menos con el operador de asignación. Entonces, por eso es que la elegirías. Y la información que sí se va a cambiar durante el proceso de modelación, por ejemplo, o de creación de un modelo de Machine Learning, si la vas a cambiar durante el proceso, como cuando vas a escalar la información, escalar los datos, entonces será mejor guardarlo en listas, en las listas, no en tuplas. Entonces ya uno ve como cuál es la ventaja de las tuplas alrededor de las listas. Ellas simplemente nos sirven para guardar información que no queremos cambiar, y las listas sí pues, nos guardan información que probablemente sí queremos cambiar. Ya los diccionarios, el triunfo es y cómo los creamos. Entonces, bueno, son otra vez contenedores de información de manera ordenada. Son contenedores de información de manera ordenada. Y pues, pero ¿cómo crearlos? Ah, bueno, pues para crearlos, lo que hacemos es, por ejemplo, de las edades, bueno, de una persona, por ejemplo, bueno, los diccionarios es porque yo puedo, un diccionario puede ser una persona, puede ser, por ejemplo, Marco, quien les habla. Entonces, ese diccionario tener toda la información sobre él, sobre Marco. Entonces, sobre Marco vamos, queremos su edad, entonces lo asociamos a la clave edad, y cada vez que queramos la edad de Marco, simplemente ponemos, accedemos a través de la clave. Entonces, a través de Marco, entre corchetes edad. Entonces, ya no vamos a acceder a la información a través de enteros necesariamente, sino que también vamos a poder acceder a la información a través de claves. Entonces, la edad, 2.47, y así tenemos la edad de Marco. Después otra clave, su estatura. Pues 2 puntos, 1.65. Y pongámosle, queremos indicar con un booleano que es hombre, por ejemplo, que eso no es usual, hombre. Bueno, a la clave hombre, que la delimitamos entre comillas dobles o comillas simples, hombre, le ponemos valor asociado true, queriendo decir que sí lo es, ¿cierto? Si queremos como indicar el sexo, por ejemplo, una manera de hacerlo. Muy engorrosa, pero nada más como para mostrar de que podemos guardar también valores booleanos en los diccionarios. Y por último, guardamos en el nombre, bueno, el nombre no, pongámosle el apellido, pues 2 puntos, entonces ponemos, su apellido es Canas, pongámoslo así, porque un capricho. Entonces así sobre Marco tenemos muchas cosas, tenemos su edad, estatura, que es un hombre, bueno, aquí pongámosle hombre, y apellido, y listo, tenemos mucha información de él. Entonces, un diccionario puede ser simplemente una persona. ¿Y cómo accedes a la información guardada en ese diccionario? Bueno, primero, pues con la función type aplicada a la variable Marco, él te va a decir de qué tipo es esa estructura y te dice que es de tipo dic o diccionario. Y para acceder a la información, a ese marco, darle el nombre, y entre corchetes escribes la clave. Aquí eres de marco la edad. Así, entonces él te la dice. Es 47. No, quieres es su estatura. Bueno, estatura. Entonces él te la dice. Entonces como que podemos acceder a la información de marco, pero a través de los nombres, que es mucho más fácil. Es hombre, bueno, pues hombre. Entonces aquí nos dice, bueno, pues sí, true. Y, ¿y cuál es su apellido? Apellido. Bueno, entonces, mire que nos dice, es Cañas. Entonces, la gran trufa de los diccionarios es que puedes guardar la información de manera ordenada, y podemos acceder a ella a través de unas claves que pueden ser palabras. Entonces, es la facilidad de acceder a la información a través de palabras, que a veces es mucho más fácil de recordar
que saber con un número cuál va a ser el primer dato. No, nos interesa simplemente saberlo así. Y si lo utilizamos marco y con entre corchetes pedimos el cero, él nos dice que no puedes acceder a la información a través de enteros. Entonces, con el cero, así como con la accedías a la primer dato en las listas o en las tuplas, no lo puedes hacer con los diccionarios. Entonces, los diccionarios se accede a la información a través de claves. Entonces, aquí le dice, vea, error de clave. O sea que no hay clave cero, no hay clave cero, no hay nada asociado a la clave cero. Entonces así te muestro pues las estructuras básicas de datos de Python, que son entonces las listas, las tuplas y los diccionarios. Las dos primeras sirven para acceder a la información a través de enteros, son muy buenas, muy utilizadas, pero los diccionarios le ganan en el sentido de poder acceder a la información a través de palabras. No olviden pues darnos su like o su dislike para podernos corregir, darnos su comentario de opinión que nos permita establecer vínculos con las personas que les interesa la didáctica de la ciencia de datos y la didáctica de la matemática para establecer grupos interdisciplinarios de aprendizaje juntos, aprendemos juntos mejor a constituir redes de aprendizaje y suscribirse a nuestro canal para seguir en esta, por ejemplo, esta lista de reproducción con todos los elementos básicos del lenguaje Python que la ciencia de datos requiere para poder acceder entonces a una lectura de Guerón muy completa porque tiene los elementos de Python que se requieren. Esto se lo debemos gracias a la estudiante Stephanie del grupo de investigación de Antioquia Mira su Cielo. Es una investigadora estudiante de ingeniería agropecuaria bastante brillante, mejor promedio en la carrera. Y bueno, es una persona extraordinaria y quiero darle las gracias por su trabajo en este proyecto investigativo. Muchísimas gracias y bueno, gracias por soportarnos.